Venga. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos aquí en este vídeo de YouTube o si lo estás escuchando en audio, un podcast, que lo que busca fundamentalmente es dar divulgación al tema de lo que es la química. Es decir, en los últimos tiempos nos estamos dando importancia, o sea, nos damos cuenta de la importancia que tiene todo lo que es la ciencia. Y yo vengo aquí en este programa, bueno, este programilla, digamos, esta conversación informal, como casi la mascota, porque soy un ignorante del tema de la química. Entonces tengo la suerte de que está aquí Alfredo, que es catedrático de química, que además es una persona de la que me fío plenamente porque él ha empezado diciéndome, yo le dije un montón de temas, y decía, mira, estos temas, y había temas que me decía, mira, yo no hablo de lo que no entiendo, con lo cual me da una credibilidad brutal. Y bueno, que esto básicamente, esto no es para expertos, esto es divulgación, vamos a estar cómodos y vamos a aprender que para eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues se presenta aquí Alfredo. Mira, buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por esta oportunidad que me das de divulgar la química. Yo he sido profesor en la Facultad de Veterinaria y Biología en la Universidad de León y he impartido química durante más de 35 años. Soy doctor en químicas, entonces toda mi vida ha rondado alrededor de la química. Incluso puedo contar una anécdota. Mi padre trabajaba en una fábrica que hay en León de antibióticos, con lo cual también era químico y también trabajaba con la química. Es decir, yo ya nací predestinado para la química. Entonces, Antonio me ha propuesto hacer algunas conversaciones, que yo creo que debemos de hacer varias, referidas a la divulgación científica y en este caso a la divulgación de la química. La química tiene muy mala prensa. Pues, ¿por qué? Pues habría que estudiar cuáles son las razones. Yo creo que fundamentalmente porque ha habido algunos agentes químicos que han sido muy nocivos y entonces la gente se ha fijado en ellos. Ah, bueno, Pero lo sí, que... yo estoy pensando ahora que cuando pienso en química, me acuerdo de los capítulos de Expediente X Ya, que echaban, que decían, mira, hay unos aviones que echan como gases sobre la población y no sé qué. claro, claro. Pues pienso en química y me Claro, tiene eso. claro, precisamente el concepto negativo de la química viene por las barrabasadas que se hicieron en química. Pero lo que nadie se da cuenta es que gracias a la química estamos viviendo la mayoría de las personas. Yo tengo ya una edad, estoy jubilado, en la que todos los días tomo una o dos pastillas. Pero hay gente de mi edad que toma 3, 4 o 5 pastillas. Hay gente con 94 años que vive gracias a las pastillas. Eso todo es química. Por lo tanto, vivimos gracias a la química. Por lo tanto, no debemos de tener miedo. Se me ocurre la famosa palabra que desgraciadamente mucha gente ha padecido, la quimioterapia. ¿Qué significa quimioterapia? Pues terapia gracias a la química, productos químicos. Entonces, bueno, vamos a tratar de desmitificar el concepto negativo de la química. Lo que pasa es que yo creo que hemos elegido mal el tema para hacer esto, porque hoy vamos a hablar de la guerra química. Entonces, lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir es las barbaridades que se hicieron gracias a la química, pero que no se deberán de hacer, de hecho se han prohibido y esperemos que nunca más ocurra. A ver, dime, pregúntame algo, Hemos Antonio. empezado entonces por un tema contradictorio, pero me parecía interesante por el enganche, ¿no? Porque a mí me parece interesante el tema. O sea, el tema es como muy. Hay muchos aficionados a lo que es los conflictos bélicos, a la historia, y entonces, pues realmente es llamativo. Bueno, la pregunta típica sería cuándo empezó la guerra química y la guerra química en qué se diferencia de la biológica, porque a lo mejor está como entremezclado. Bueno, vamos a ver, yo quiero empezar mucho más atrás. Yo quiero empezar 4.500 años antes de Cristo, porque 4.500 años antes de Cristo ya se utilizaban los venenos. Evidentemente, los venenos son productos químicos, en este caso los sacaban de las serpientes o de los escorpiones. Entonces, impregnaban las lanzas, las puntas de las flechas, perdón, las puntas de las flechas y también de las lanzas, para al atacar cuando la flecha impactaba en el animal o en la persona, al estar impregnada en un veneno, moría más rápidamente o moría gracias al veneno a lo mejor antes que al impacto de la flecha o de la lanza. Esto estamos hablando ya de la antigüedad más antigua, 4.500 años antes de Cristo. Los romanos eran especialistas en envenenar
a mandatarios o a enemigos. Era muy típico los envenenamientos en comidas, en bebidas. En todas las películas de romanos aparece algún envenenamiento. Pero con Evidentemente, anillo, si no es con anillo, no funciona. Tienen que sacar bueno, veneno del anillo. no, en ese caso los romanos eran necesitaban más cantidad, entonces eran un alimento envenenado, una bebida envenenada. Evidentemente estaban utilizando productos químicos para envenenar. Por otro lado, y también a lo largo de toda la historia, ha sido muy típico el envenenamiento de las aguas de las ciudades para doblegar al enemigo. Un enemigo que estaba sitiado, estaba amurallado, estaba resistiendo al ataque, pero se le envenenaba el agua de abastecimiento, que generalmente estaba exterior al recinto. Entonces, con un veneno, evidentemente, entonces con un producto químico, se envenenaba al Vale, pueblo. pero yo te pregunto, si yo echo en el agua ese un muerto con peste, eso ya es guerra biológica, ¿no? Bueno, tenemos que diferenciar, y lo vamos a hacer luego, o bueno, lo podemos hacer ahora mismo. La guerra biológica es guerra con microorganismos biológicos. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú tienes en un frasquito el virus del COVID. Tú tienes el virus del COVID en un frasquito y lo echas en una estación de metro. Sí. Evidentemente, eso es la guerra química. ¿Eh? No, Hay es guerra biológica, ¿no? Biológica, perdón. Esa Eso es es. la guerra biológica, porque tú estás utilizando unos microorganismos para unos microorganismos biológicos que funcionan a través de sistemas o de mecanismos biológicos para envenenar a la gente. Envenenarlas o intoxicarles, bueno, no sé cómo sería la palabra, porque en realidad lo que estás haciendo es incluirles un virus. Es Vale. muy típica, todos los países han hecho guerra biológica. Es muy típico el antras. El antras es un virus muy nocivo, muy letal. Entonces, bueno, la guerra biológica no se ha utilizado. La guerra biológica no se ha llegado a utilizar porque es tan letal, además es tan letal para el enemigo como para ti mismo. Es decir, tú cuando en una estación de metro echas un virus, Sí, tú mismo, afecta, tú claro, no, mismo te vas a infectar. Y aparte que eso no se para. Es decir, eso, en el momento que la infección, o sea, el virus empieza a funcionar, no se puede parar, con lo cual te puede atacar a ti mismo o a tus propias tropas. Entonces, la guerra biológica está desarrollada, hay multitud de productos, pero no se ha utilizado nunca, porque vale, puede ser contraproducente. La guerra química, vamos a seguir con la guerra química. sí, La guerra química, como tal, se inició en la Primera Guerra Mundial, en 1915. La primera vez que se utilizó elementos químicos, o compuestos, más bien compuestos químicos para matar, fue en 1915, Primera Guerra Mundial, en un pueblo que se llama Ypres, cuando los alemanes atacaron a los franceses. Este es un pueblo que está en Bélgica, Ypres está en Bélgica, pero estaban las tropas francesas, fueron atacadas por tropas alemanas con un gas que se llama cloro. El gas cloro es el que se huele cuando utilizamos lejía. vale. La lejía es un compuesto del cloro y no veis que da un olor irritante, da un olor que es irritante a las mucosas. Bueno, esos son pequeñas partículas de cloro. Esta gente eh, utilizó 100, 168 toneladas de gas cloro. Utilizó 168 toneladas de gas cloro. No, pero espérate, que me quiero imaginar un poco del tema. Vamos a ver, el gas no pesa, ¿no? Vamos a ver, el tema te lo puedes imaginar de la manera siguiente. Te imagino unas tropas unas tropas en Sí, un descampado, y desde el otro lado del enemigo empieza a llegar un gas que es como una nube, como una niebla, como una niebla. Empieza a llegar una niebla porque el gas es como si fuera, no sé, como si fuera una laca, o sea, o un desodorante, tú aprietas y sale un gas. vale, pero esta gente cómo echó el gas.
O sea, ¿Eh? yo como ignorante, o sea, ¿cómo echas el gas? ¿Tú qué llevas? ¿Un cañón de Sí, gas? vamos a ver, el gas, todo el mundo conoce las botellas de gas butano. Las Vale, botellas de gas butano son cilindros metálicos en los que está el gas a presión. En sí. este caso es el gas butano. Bueno, pues en este otro caso era el gas cloro. Es un gas que estaba metido en cilindros metálicos, concretamente utilizaron 5.700 botellas, 5.700 botellas de gas. Las abrieron y empezó a salir un gas. Imaginaros que es gas butano. El gas Vale. butano todo el mundo sabe que huele mal. Bueno, en este caso, en vez de oler mal, era una nube blanca, porque es un gas blanco, que según lo respiraban los soldados, prácticamente instantáneamente se morían, porque les atacaba a las mucosas, les atacaba a los ojos, les atacaba al pulmón y morían prácticamente asfixiados en minutos, en minutos. Sí. Entonces esto fue un efecto realmente, una victoria majestuosa del gobierno del ejército alemán, aunque fue una atrocidad terrible. Murieron 6.500 soldados en media hora, o sea, inmediatamente. Hombre, desde el Eh, punto de vista de la eficiencia, la eficiencia fue brutal, fue fue brutal. brutal. Sí, Porque sí, sí. imagínate tú, a cañonazos, para matar a 6.500 personas necesitas, bueno, o a tiros. O sea, entonces la eficacia fue brutal, porque es una nube que invade todo el territorio contrario. Lo invade y no puedes escaparte de ella, porque está en el aire, está en la atmósfera, no te puedes escapar de ella. Vale, Bueno, el que lo suelta lleva sus mascarillas puestas, me imagino, ¿no? bueno, ahí lo que tiene que jugar es con el aire, con el viento. Es decir, tú tienes que poner las botellas y que el viento vaya en dirección al enemigo. Sí. El viento tiene que ir en dirección al enemigo. Evidentemente, tú por si acaso tienes que llevar tus mascarillas. Bueno, como digo, esto fue, bueno, de todas maneras, y haciendo un inciso, la guerra química es muy eficaz, pero es muy problemática porque te puede atacar a ti mismo. Es decir, el viento puede cambiar de dirección en un momento determinado y puede atacar a tus propias tropas. Entonces Bueno, la pero, guerra química, pero yo cuando me imagino en guerra química, me imagino yo que sé, que estoy en un avión y sí. suelto una bombona de yo que sea. Bueno, posteriormente, de momento, en este momento fue en 1915, la aviación no estaba muy desarrollada y entonces se hizo de esta manera. Posteriormente, y efectivamente, luego se hizo desde aviones. Luego se hizo desde aviones, fumigando el gas, con lo cual tú no tenías peligro. Esto fue posterior. Pero esta batalla, que fue el inicio de la guerra química, se llama la batalla de Ypres, y de hecho hay un gas, el primer gas tóxico se llama ypresita, el primer gas de guerra. Bueno, aquí hay una anécdota, hay dos anécdotas. El químico que hizo esto se llamaba Fritz Haber. Fritz Haber. Este hombre era un genio de la química. Era un genio de la química para bien y para mal. Y veremos precisamente que para mal ya sabemos lo que hizo. Inventó la guerra química distribuyendo cloro. No se quedó ahí. Fue el que inventó el gas ciclón, que era el que se utilizaba en las cámaras de gas de los alemanes. O sea Vale, que él era un genio de la química dedicado al mal, precisamente a matar gente. Su esposa era química también. Su esposa era la primera mujer que hizo el doctorado en química en Alemania. Su esposa, al saber lo que había hecho y al haber prostituido la química, dijo, has prostituido la química, has dedicado la química, que era una ciencia noble, y la has dedicado a matar. Has inventado la muerte con la guerra química. Le repudió y cogió una depresión que le llevó al suicidio. De hecho, la mujer se suicidó con el arma reglamentaria de Fritz Haber, que lógicamente era militar. Eso vaya, es una pues qué anécdota muy tremendo para la curiosa. mujer, ¿sí? Eso fue la mujer, que ya te digo, era química, era doctora en química, la primera doctora en química de Alemania, se dio cuenta de la bestialidad que había hecho. La Bueno, bestialidad. también Leonardo da Vinci se suele poner como que era una maravilla para arriba y para abajo y también tenía sus cosas bélicas. Un montón de Leonardo da maquinaria Vinci bélica, por lo visto. Leonardo da Vinci también intervino en idear algún instrumento de guerra química.
Leonardo da Vinci, anterior a este hombre, utilizó o diseñó algún aparato de guerra, no, de guerra química no, de guerra convencional. ¿Eh? Sí, Bueno, yo vamos a tengo hacer... un aparatito, por lo visto, que te cortaba piernas y todo. O sea, Sí, sí, siempre se sí. le pone como, uy, mira tú, el Leonardo da Vinci, qué maravilloso eres. Y el tío también le daba la guerra, también le gustaban esos temas. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, precisamente la ciencia y la química, como cualquier ciencia, se puede utilizar para el bien, que normalmente se utiliza para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. Imaginaros la bomba atómica. La bomba Sí. atómica fue el desarrollo científico más importante del siglo XX, el desarrollo científico más importante, dedicado al mal, dedicado a matar gente. Pero precisamente de las investigaciones de la bomba atómica se sacaron grandes avances científicos que se utilizaron en otras materias. Bueno, vamos a ver. Bueno, el Fritz, te he cortado antes que el Fritz era el genio del mal, pero decía también que tenía cosas buenas. Vamos a ver. El Fritz Haber era un genio de la química hasta el punto de que le dieron el premio Nobel de Química en 1918. Fíjate que en 1915 está matando gente, es condenado en el juicio de Nuremberg como criminal de guerra, pero en 1918 le dan el premio Nobel de Química por un descubrimiento que había hecho anteriormente a la guerra química, el descubrimiento del nitrato amónico. Nitrato amónico es un producto que se utiliza como fertilizante de los campos. Sí. En esa época, a primeros del siglo XX, había una escasez de fertilizantes enorme, porque los fertilizantes estos se sacaban de los campos, nitrato de Chile. Hay gente que habéis oído hablar del nitrato de Chile. En Chile había unos nitratos que se utilizaban como fertilizantes, pero se estaban acabando. Entonces se preveía una hambruna importante por falta de alimentos. Entonces este hombre inventó la síntesis, o sea, la fabricación química de un fertilizante que se llamaba nitrato amónico, y esto salvó millones de vidas, porque libró de la hambruna a multitud de gente, a multitud de países. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo un científico o cómo la ciencia se puede aplicar al mal inventando la guerra química, o al bien inventando un fertilizante que salvó a la población de grandes hambrunas. Vale, pero bueno, ahora por lo que me has contado, yo creo que en el mundo actual, este no habrá conseguido el Nobel. Estoy convencido. En ¿Quién? el mundo actual, con las redes sociales y tal, este no consigue el Nobel, aunque hubiera encontrado la vacuna para, yo qué sé, para lo que fuera. Aunque hubiera encontrado, o sea, Ya. lo hubieran puesto ya, le hubieran puesto la cruz y ya hubiera hecho, yo qué sé, hubiera encontrado vida en Marte, que no dan el Nobel ni de La coña. verdad, la verdad es que es una contradicción. Evidentemente es una contradicción, porque un hombre que es condenado por el juicio de Nuremberg, o sea, reconocido como criminal de guerra, y que le den el Nobel es una contradicción. Pero ahí se demuestra que el Nobel es aséptico, que el Nobel lo que da es el premio al gran científico, al gran descubrimiento. Y es que el gran descubrimiento fue tremendo, fue un descubrimiento equivalente a la vacuna del COVID, o más fuerte todavía, ¿Vale? porque consiguió que se fabricara nitrato amónico en grandes cantidades y se pudieran fertilizar los campos y se evitaron grandes hambrunas. O sea que el descubrimiento fue brutal. Bueno, Bueno, seguimos con claro, esto. bueno, esto es una curiosidad. Realmente, si hiciese esto una paranoia mía, pero si hiciese un viaje en el tiempo, sería complicado ver si te lo cargas o no. ¿Me lo explico? Si él fuera un viajero del tiempo y volviese hacia atrás, dice, al fin si me lo cargo, salvo a un montón de gente en una batalla. Pero si Ya, no me lo cargo, o sea, pero si me ya, lo cargo, estoy matando a millones de personas de tal. ya. Entonces, realmente, como dilema de ciencia ficción, para una novela es increíble. Pues sí, sí, la verdad que el tío yo no sé si se ha hecho alguna película sobre este hombre porque realmente la merece. O sea, es un hombre como científico, era un químico, una eminencia dentro de la química, y luego su vida verdaderamente fue importante, ¿no? O sea, importante en grandes hitos, unos para mal y otros para bien. Bueno, quiero contar otra anécdota muy curiosa en la cual consiste en lo siguiente.
En 1938, pasado el tiempo, en 1938, se avecina la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay unos científicos en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que preveyendo que iba a haber guerra química, están probando un antídoto para el gas mostaza. Luego veremos que el gas mostaza es uno de los gases químicos de la guerra. Entonces, empiezan a estudiar por qué se morían los soldados como consecuencia de la utilización del gas mostaza. Se dan cuenta de que todos los soldados en los informes de su fallecimiento y análisis de sangre, etcétera, estaban bajísimos en glóbulos blancos. Es decir, todos los fallecimientos de soldados atacados por gas mostaza tienen los glóbulos rojos bajísimos. Entonces, los rojos o los blancos. Los blancos. Ah, vale, vale. No sé si he dicho, son los blancos. Vale, vale, los blancos, sí. Tienen los glóbulos blancos bajísimos. Entonces estos hombres, estos dos investigadores que están buscando un antídoto, dicen, oye, si el gas mostaza rebaja los glóbulos blancos, es decir, está matando células de glóbulos blancos, ¿por qué no va a matar células cancerígenas? Vamos a probarlo. Entonces se cogen y tratan a enfermos de cáncer con gas mostaza, con pequeñas cantidades de gas mostaza. Vale. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente mata los glóbulos blancos, pero también mata las células cancerígenas. Sí. Resulta entonces que esos tratamientos de quimia, esos tratamientos con un producto químico que se llama el gas mostaza, eran eficaces contra el cáncer. Y esto es la invención de la quimioterapia. Aquí se inventó la quimioterapia en 1938. Ahí se inventó la quimioterapia, es decir, dándole un producto químico a un enfermo de cáncer, resulta que mata sus células malignas y por lo tanto mejora en el tratamiento, o sea, mejora en la enfermedad. Bueno, pero claro, esto es la quimioterapia. Pero claro, es que es una paradoja brutal que tú cojas y de un producto que se ha utilizado para matar gente a la bestia, consiga después desarrollar un antídoto, un tratamiento. O sea que está... Claro, pero estos son precisamente las paradojas de la ciencia. Es decir, los científicos se dedican a buscar cosas. Entonces, estos dijeron, vamos a buscar un antídoto para que la gente que le traten con gas mostaza no se muera. Es decir, un antídoto. Pero antes de buscar el antídoto, vamos a ver por qué se muere la gente con el gas mostaza. ¿Cuál es el mecanismo para que la gente se muera? Y encontraron que el mecanismo era la muerte de los glóbulos blancos. Entonces dijeron, si mata glóbulos blancos, también matará otras células. Entonces vamos a tratar las células malignas del cáncer con este producto. Efectivamente funcionó y inventaron la quimioterapia. Son las paradojas de la ciencia que unas veces se utiliza para bien y otras veces se utiliza para mal. Normalmente siempre se utiliza para bien. Lo que pasa es que hay gente pues que se dedica a pensar en el mal. Entonces, de cualquier procedimiento científico encuentra una aplicación negativa o una aplicación para la guerra o para el robo o para el extraperlo o para la estafa. Eso es como la religión, ¿vale? O sea, en la religión hay religiones que son muy positivas, que te transmiten paz y tal, y después hay gente que monta sectas. Pues sí, igual. Efectivamente, los hombres pueden aplicar sus conocimientos al bien o al mal. Entonces lo que dices tú, la religión muchas veces se dedica a hacer el bien y otras veces se dedica a hacer el mal. Pero eso es la persona humana, que tiene una tendencia al mal, en principio, muy acentuada. Bueno, seguimos con esto. Bueno, yo no, ¿eh? Yo no tengo esa tendencia, yo soy bueno. Yo también. Yo me he dedicado, la ciencia que he hecho ha sido, digamos, yo me he dedicado a desarrollo de fármacos, contribuir al desarrollo de fármacos, de antibióticos concretamente. Entonces, pues otro día tenemos que hablar de ese tema, porque ese tema hay tela mucho para hablar. Hay tela con muchas cosas. Sí. Bueno, seguimos con este y vamos a ir terminando. Bueno, la guerra química, acordaron los presidentes de Estados Unidos y de Rusia en 1990, llegaron a un acuerdo para arrinconar la guerra química.
porque la guerra química era mala para todo el mundo. Hombre, evidentemente la guerra es mala para todo el mundo también, pero bueno, la guerra química perjudicaba a los dos bandos, por lo tanto decidieron eliminarla. Y llegaron a un acuerdo de la ONU, firmaron un acuerdo en la ONU en 1993 en el que se prohibió la guerra química. Quedó prohibida la guerra química. Desde entonces se ha seguido utilizando. O sea, está prohibida el uso de elementos y compuestos químicos para matar, pero luego veremos un ejemplo muy reciente de casos en los que sí se ha utilizado y se sigue utilizando. La verdad es que muy poca cantidad. Bueno, voy a comentar cuáles son los principales productos químicos que se utilizan para la guerra. En realidad solo voy a comentar qué tipo de efecto tiene. Hay productos hay productos químicos que producen efectos sobre el sistema nervioso, paralizan el sistema nervioso del individuo y por lo tanto se muere. Hay otros que trabajan sobre el sistema sanguíneo, paralizan el transporte de oxígeno por la sangre, con lo cual inmediatamente se muere el afectado. Hay otros que son gases vesicantes. Los gases vesicantes son aquellos gases que producen unas ampollas en la mano, en la piel, producen unas ampollas llenas de agua, llenas de líquido, que se revientan y producen infecciones, con lo cual inmediatamente se muere la gente. Luego hay otros que son agentes pulmonares, es decir, que afectan sobre el sistema respiratorio, concretamente el cloro que hemos visto, el gas que utilizó Haber, el cloro afecta a los pulmones y te produce la asfixia inmediatamente. Hay unos que se llaman gases lacrimógenos, esos hemos oído hablar de ellos, porque los gases lacrimógenos... Pero claro, pero te está enfocando mucho en gases, pero... Y eso yo me acuerdo que hubo unos atentados que eran como que en papeles te ponían que tú tocabas, que no me acuerdo cómo se Bueno, llama. ahora te voy a comentar algo de eso. Vale, vale. Estoy hablando de gases porque los lacrimógenos, te comento, los lacrimógenos los ha utilizado la policía. Incluso hay gente que lleva un bote de gas lacrimógeno para defenderse de las mujeres. Hay mujeres que llevan para defenderse de un caso de acoso sexual o de violación. Lo venden, se vende, aunque está prohibido. ¿De lacrimógeno de ese? Sí, un gas lacrimógeno, sí. Es un gas, lo venden aunque está prohibido su uso, yo conozco gente que lo lleva. Entonces, es como un spray, como un desodorante. Entonces, ante un ataque de una persona, una violación o un ataque... ¿Esto no lo estás confundiendo mejor con spray de pimienta? Bueno, es que el gas, te estoy hablando del gas mostaza, que también hay otro que se llama el gas pimienta, que es parecido. No, pero esto no sería un gas. Yo sé que el del spray de pimienta es Sí, alcohol, sí. me parece que con pimienta es bueno, que lo puede, bueno, no voy a decir cómo se hace, pero que eso te entra en el ojo y eso Bueno, es lo mismo, así. es lo mismo. Te estoy hablando de un gas lacrimógeno que lo que produce evidentemente es lagrimeo y ceguera. Sí. Entonces se llama el gas mostaza. También, entonces esto es un gas que viene en un botecito, entonces ante un ataque tú al atacante le inyectas, le pones ese spray en los ojos y le dejas ciego inmediatamente, con lo cual has eliminado al atacante. Bueno, pero Efectivamente, tienes que controlar el viento también. claro, ya, pero tú imagínate una persona que está ante un ataque en un callejón, sale un chico y te ataca. Si tú tienes la habilidad de coger el bolso y sacar el frasco y echarle en los ojos en un momento determinado, pues evidentemente no le matas, pero has repelido el ataque. Sí, Hombre, sí, evidentemente, si tienes mala suerte y te lo echas y te lo enchufas a ti, en fin. sí, Pero bueno, en definitiva es un gas y la policía a veces lo ha utilizado. Hace tiempo que no lo utiliza para dispersar manifestaciones, utiliza gases lacrimógenos en pequeñas dosis que lo que te produce es pues picor en los ojos, malestar, pero a nivel de guerra lo que produce es la ceguera total, o sea, te destruye el ojo. Espera que termino y luego te comento otras cosas. En Vietnam, bueno, estos son los diferentes tipos de gases nerviosos, los diferentes tipos de gases. Bueno, te voy a comentar también.
En Vietnam, Vietnam ha sido un ejemplo de la guerra salvaje. Se utilizaron también guerra química y concretamente se utilizó un compuesto que se llama agente naranja. El agente naranja es un líquido que se tiraba desde los aviones. ¿eh? Eh, Concretamente los americanos llegaron a tirar 76 millones de litros. 76 millones de litros llegaron a tirar sobre Vietnam y Saigón y todo aquello, ¿no? Y perdieron. Con todo lo que ¿Eh? tiraron, perdieron. Y perdieron. Pero tenía dos efectos. Matar a las tropas y luego también eran herbicidas, es decir, eliminaban la vegetación. Porque uno de los problemas que había en la guerra de Vietnam es que había guerra de guerrillas porque Sí, los infiltrados se escondían en una vegetación muy profunda y no eran capaces de cogerles. Entonces utilizaron el gas naranja, perdón, el gas naranja no, es un líquido, agente naranja se llamaba, un líquido que tiraban desde los aviones. Entonces tenía el efecto de guerra química, pero además eliminaba la vegetación no, con el tiempo, no inmediatamente. vale, y con 76 millones de eso, ¿cuántas piscinas cree que se podrá llenar? No tengo ni idea, pero Ni idea, ¿no? 76 millones de litros, desde luego, son muchísimos litros. Dice que Cruz Roja ha evaluado en 3 millones de muertos y 500.000 niños que han nacido con malformaciones los efectos de la guerra de Vietnam. Sí. 3 millones de muertos, o sea, es que son muchos muertos, 3 millones de muertos y 500.000 niños reconocidos que han nacido con malformaciones producidas por los efectos de aquel compuesto. Vale. Bueno, voy a terminar con un ejemplo de diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, un disidente ruso que se llama Alexei Navalny fue intoxicado, fue envenenado, todavía salen los telediarios. Este hombre, el gobierno ruso le envenenó con un compuesto químico, es decir, un agente químico, un agente de guerra química que se llama Novichok, un agente químico muy potente que los rusos tenían en su momento, Novichok. Entonces a este hombre le echaron ese líquido porque le echaron el líquido, se lo echaron en un vaso, en una bebida, en una cosa de estas, y estuvo a punto de morirse. Estuvo en un hospital de Alemania, bueno, eso se puede seguir por las noticias, porque ha sido hace poco. Sí, sí, sí. En un hospital de Alemania ha estado hospitalizado un par de meses y ahora está ya bien, e incluso está en Rusia, está liberando una especie de revolución o una divergencia. Entonces, bueno, esto es la guerra química. Evidentemente hay mucha forma de utilizar estos compuestos, generalmente gases, porque los gases o bien los dispersas o bien los distribuyes con unos aviones, con lo cual es muy fácil de distribuir. En la guerra química de Vietnam se utilizó líquido. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería comentaros sobre la guerra química. Repito, es un ejemplo de que la química se puede utilizar para el mal, pero cuando queráis hablamos de los miles de casos y ejemplos de que la guerra se pueda utilizar para el bien. Y yo con esto termino, Antonio. Mira a ver si te Vale, surge bueno, alguna pregunta. tanto como la guerra no se puede utilizar para el bien. Hay que, ha dicho La química, la química. la química, No, no nos pistemos la que química, al final nos van a decir que decimos cosas raras. he Que querido. nada, bueno, pues vamos a seguir viendo, vamos a seguir teniendo conversaciones, vamos a seguir viendo y no se preocupen que vamos a ver el lado positivo de la química. Estamos viendo simplemente este como algo impactante, ¿no? Oye, ¿cómo empezamos y tal? Pues con un tema impactante que es la guerra química, pero que vamos a ver temas más, digamos, más tranquilos, que no todo va a ser violencia y sangre. Así que bueno, pues con eso nos despedimos y nada, nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver este vídeo. Muy bien, Antonio. Gracias a ti y esperemos que a la gente le guste y sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Muy bien, venga, adiós, Ya, hasta pues nada, luego. hasta ahora.